En este video voy a cubrir varios puntos diferentes que son valiosos para el buscador. Voy a comenzar por referirme a algo que un estudiante me preguntó por email hace unos días y que lo considero una pregunta valiosa y que puede servir a otros también. Entonces voy a ir ahí. Un segundo, por favor. Este estudiante dice que tiene mucha ansiedad y que lleva meditando varios años y que la idea de que nada de lo que conozco existe me ha quebrado, me ha roto. Bueno, él sigue describiendo otras formas en que esto a él le produce sufrimiento, que no las voy a leer ni mencionar para que no sea posible identificar a la persona. Bueno, la pregunta es válida, ¿ok? Pero el problema es, primero, aquello que tú crees que vas a perder, tu identidad, no es real. No puedes perder algo que no existe. El día que despiertes vas a darte cuenta que no has perdido nada, porque aquello que se pierde es una fantasía. Es imaginación solamente. Por lo tanto, al despertar no tienes ninguna sensación de pérdida, por el contrario, tienes una sensación de alivio. Siempre y cuando te hayas preparado para el despertar. Porque hay gente que despierta en forma violenta, por decirlo así, sin tener ninguna preparación. Un día leen un libro o algo gatilla en ellos un despertar violento a que no existe nada dentro de ellos que se llame fulano de tal. Que eso es una historia de la mente. Y entran en gran angustia. Pero la persona que está preparada, al contrario, la persona que se ha preparado para el despertar y lo ha buscado, siente un gran alivio. E incluso esas personas que sienten esa angustia durante el despertar, si se conectan con algún profesor de Advaita que ya haya despertado por algún tiempo, los va a ayudar a encontrar esa libertad maravillosa que viene con el despertar. Y a dejar de lado toda angustia, porque la angustia es el ego todavía sujetándose allí e imaginando que esto es terrible porque no existo. No es así. El despertar te acerca a la personalidad transparente, que se llama también, a esa transparencia, a ese espacio, esa libertad. Otro aspecto que tienes que ver es que aquello que tú pierdes es una imaginación, no existe. Y aquello que tú ganas es real. ¿Qué es lo que ganas? Que en el despertar se te hace evidente que en el organismo psicofísico hay conciencia. Y que esa conciencia es constante. No va y viene. Y que esa conciencia es tu verdadera naturaleza. Por lo tanto, perdiste una cosa que valía muy poco y ganaste una cosa maravillosa. Te identificas más y más con el despertar, con la conciencia divina, lo que tú eres verdaderamente. No hay nada que temer, no hay nada de que preocuparse al respecto. Hay que caminar en la dirección correcta y tener confianza en que todos los maestros que han pasado por esta tierra y que han hablado del despertar y han hablado finalmente de la liberación final, etc., no nos están mintiendo. Y no te están mintiendo. Te han dicho la verdad. Hay liberación, hay alegría, hay liberación del sufrimiento con el despertar. Y más aún con la liberación final, desde luego. Pero desde el despertar a la liberación final, como suelo explicarlo, hay un camino de purificación. Ese camino de purificación es una purificación de la mente, del organismo psicofísico.
Entonces voy a pasar ahora a otro tema. Te sugiero que investigues lo siguiente. Seguramente ya a esta altura, si tú has estado conectado o conectada con este canal por algún tiempo, a esta altura ya estás procurando estar en la presencia lo más posible durante el día. Y probablemente ya te has dado cuenta, no es tan fácil, ¿ya? Hay momentos en que es más fácil y hay otros en que no. Entonces, te recomiendo que empieces a observar qué actividades hacen más fácil para ti estar en la presencia. Y qué actividades dificultan mantenerse en la presencia. Esto es personal en algún grado o en un grado significativo. Lo que te voy a compartir es la experiencia aquí, con este cuerpo, mente, organismo. ¿Cuándo es más fácil y cuándo es más difícil? Bueno, es más fácil cuando, por ejemplo, uno sale a caminar. Es más fácil si uno está descansando en un sillón. Es más fácil si uno está haciendo algo que no requiere mucha concentración mental. Es más difícil si eso que estás haciendo requiere concentración mental. El computador y el celular, ambos requieren intensa concentración, por lo cual, cuando tú estás enfrascado en algo que tiene que ver con el computador o el celular, es bastante difícil, por ejemplo, tener la conciencia expandida o descansar en la conciencia. No es fácil, ¿ya? Tenlo presente, para que no te exijas cosas que son exageraciones y tengas expectativas respecto de ti que son desmedidas. Yo diría que para la mayoría de la gente, cuando están trabajando con el computador, la gran mayoría, no creo que puedan estar descansando en la conciencia. ¿Qué haces entonces en ese caso? Concéntrate en lo que estás haciendo, haz lo que estás haciendo y ya cuando terminaste tu trabajo, procura mantenerte descansando en la conciencia o alguna otra forma de estar en la presencia. No te exijas cosas que son demasiado difíciles. No tengas expectativas que son exageradas. Te van a hacer sufrir. Entonces, ¿cómo uno puede mejorar su estado de conciencia, por decirlo así, o su estado mental cuando estás trabajando en el computador? Bueno, mejorando tu concentración. ¿Y cómo puedes mejorar tu concentración? ¿Y por qué mejorar la concentración ayuda? Bueno, cuando tú estás concentrado solamente en lo que estás haciendo, te olvidas de tus problemas, te olvidas de ti mismo y estás allí en ese momento presente en lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué es lo que ayuda? Estar concentrado. ¿Y qué es lo que ayuda a concentrarse? Contrario a lo que te dirían muchos yogis, que la concentración es algo que tú lo desarrollas basado en trabajar en aumentar tu concentración con alguna técnica de concentración, yo diría que todo eso no sirve de nada. Que lo que sirve realmente es optimizar el cerebro a nivel químico para aumentar la concentración. La concentración tiene mucho que ver con la dopamina, que controla los lóbulos frontales. Entonces, si tú estimulas los lóbulos frontales con
algo que los haga producir dopamina, como la tirosina, que es un aminoácido. Entonces los lóbulos frontales producen más dopamina y te es más fácil mantenerte concentrado. Si tus niveles de dopamina bajan, no hay nada que resulte. Si bajan significativamente. Por supuesto que si bajan demasiado aparecen depresión primero, después Parkinson y quién sabe qué cosas más, hasta la muerte final. Entonces la dopamina es esencial entenderla como un químico que es fácilmente manejable. La naturaleza nos ha dado muchas formas de hacerlo. Y aprender a manejar tus niveles de dopamina. Especialmente cuando tienes que hacer alguna actividad que te requiere concentración, como el computador, contestar tu email o lo que sea. Forma fácil de aumentar la dopamina: tomar cafeína de alguna forma, té negro o té matcha, té de matcha, que es un té verde intenso y tiene bastante cafeína. Tiene una forma de cafeína que se llama teína. Y después está el café, obviamente. Contiene cafeína. Ahora, si uno sobreestimula el lóbulo frontal, empieza a tener otros problemas. Entonces uno tiene que saber qué dosis te funciona. Cualquiera que ha tomado demasiado café sabe qué cosas ocurren. No son agradables. También uno puede ayudar a la producción de dopamina haciendo ejercicio, haciendo un poco de ejercicio físico. Por ejemplo, si estás trabajando y necesitas más concentración, puedes hacer unos knee bends, o en que doblas las rodillas subiendo y bajando por un rato, unas cuantas veces, o push-ups en inglés, que son como en que te utilizas los brazos para subir y bajar el cuerpo. En fin, cualquier ejercicio isométrico, especialmente los ejercicios isométricos, es que son aquellos en que el cuerpo lucha contra el cuerpo. Por ejemplo, este brazo empuja para acá y este empuja para allá. Eso es un ejercicio isométrico. Y ahí después, tirando en sentido contrario, ahí tienes otro ejercicio isométrico. Los ejercicios isométricos son poderosos para aumentar la dopamina y no requieren ni siquiera que te salgas del asiento. ¿Ya? Bueno, espero que esto ayude también a no esperar cosas que no son realistas y qué hacer para aumentar tu concentración. Si tienes mucho problema con tu concentración, aquí voy a dejar abajo un link que te permite tomar un test que tenemos en el website, que te hace un diagnóstico de tu cerebro. Se llama el test de Braverman y es muy interesante. No solamente te chequea tus niveles de dopamina, sino también los niveles de otros 3 neurotransmisores, que son el GABA, la acetocolina y la serotonina. Y es completamente gratis. Ya puedes tomar el test. Está en inglés, eso sí. Pero hoy es muy fácil traducir. Puedes usar el chat GPT para traducir las preguntas. El siguiente tema que quiero mencionar es angustia y depresión. Estamos pasando por un momento muy difícil en el planeta y por lo tanto, en muchos casos, las personas están teniendo más angustia o más depresión. ¿Ya? ¿Qué puedes hacer al respecto? Nuevamente, no trabajes solamente con la mente y las actitudes. Trabaja con tu cerebro. Toma el test de Braverman porque te va a indicar qué está pasando con el neurotransmisor del GABA, que funciona en esta parte del cerebro, y la serotonina, que funciona con esta parte de atrás del cerebro. La dopamina trabaja aquí y la acetilcolina trabaja acá arriba. Toma ese test porque te va a ayudar a ver qué está pasando con tu cerebro, y eso está íntimamente relacionado con los niveles de angustia y depresión. Al tomar el test te vas a empezar a comunicar conmigo porque
tu email me va a llegar y voy a poder mandarte una carta en la cual hay una explicación de tus resultados de Braverman, del test de Braverman. Y quedamos conectados. La liberación final llega como resultado de una purificación del organismo psicofísico después del despertar. Esa purificación tiende a ser relativamente rápida después del despertar, lenta antes del despertar. ¿Por qué? Hay buenas razones, pero no es el objetivo de este video. Entonces, esa purificación lleva a la liberación final. Pero desde el despertar hasta la liberación final, en que tú estás practicando sostener la presencia lo más posible y purificar el organismo psicofísico, especialmente con la técnica de la entrega, en ese proceso tú vas a experimentar lo que se llama en el Zen kenchos. Un kencho es un estado iluminatorio que dura poco, pero es un estado iluminatorio. Puede durar segundos, puede durar horas, puede durar días, pero tiende a no durar más que unos pocos días. Si ya dura más tiempo, por ejemplo semanas, ya el Zen cambia el nombre y lo llama un Satori. Y de allí, si el Satori se hace permanente, eso ya es la liberación. En el Zen se lo llama usualmente iluminación o iluminación final. Pero quiero referirme a estos kenchos. Probablemente ya los has experimentado. Vienen y van. De pronto te sientes muy libre, muy feliz, muy vacío de ego. Y después, ¡boom!, al piso nuevamente. Volvamos al ego. Volvemos a lidiar con el ego. Este proceso de ir y venir no es ningún problema, a no ser que tú lo transformes en un problema, a no ser que tú estés amarrado, apegado a la idea de que no debería ser, de que tú deberías mantenerte constantemente en la presencia y que ese kencho debería ser un satori o una iluminación final. Pero no es así, es como es, ¿ya? Este proceso de que vas a entrar y vas a salir, vas a entrar y vas a salir, se puede repetir miles de veces, así que te recomiendo, empieza a desarrollar paciencia con respecto a esto. Cientos de kenchos, miles de kenchos, dice el Zen, llevan a la iluminación. Por lo tanto, cada kencho que viene y se va, está más cerca. Sigue caminando. Los kenchos son valiosos. Son valiosos porque te enseñan cosas. En el yoga, en diferentes tradiciones del yoga, te enseñan a poner la atención, a llevar la atención no sobre la atención misma, como en el Advaita, no en el expandir la atención, sino que llevar la atención a un centro energético, como este centro o el centro del corazón. O sea, llevar la atención a centros que son elevados. Normalmente el yoga trabaja con este centro o con el centro del corazón. O con los dos. El Advaita en general trabaja en llevar la atención sobre sí misma. Descansar en la conciencia. O expandir la conciencia.
Pero, ¿hay algo negativo o que esté mal si tú quieres mantener la atención aquí? Absolutamente no. Aquí no estamos para probar qué camino es mejor. Aquí estamos para probar qué es lo que te sirve a ti. Y a lo mejor a ti te sirve poner la atención aquí. Y si pones la atención aquí, podría ocurrir cosas muy maravillosas. Sí, desde luego que sí. O en el corazón. Podría ser que entraras en un Kencho o en un Satori. Diferente quizás, sí. Pero igual muy iluminador y purificador. Ahora, cuando tú pones la atención aquí, en este centro energético, lo que ocurre es que la energía tiende a fluir a este centro. La energía sigue a la atención. Por lo tanto, la energía que está en el cuerpo en alguna medida va a tender a subir a este centro. En cambio, está repartida por todo el cuerpo yendo a centros donde te hacen sentirte mal. Por lo tanto, la técnica tiene gran valor, porque focaliza la energía aquí, en cambio de que esté distribuida en lugares donde te va a producir dolores, malestares, tensión. Focaliza la energía a este centro de arriba. La técnica es buena. Especialmente si, por ejemplo, tú tienes interés en sublimar ciertas adicciones. ¿Ya? Si viene la adicción de comer, que tiene que ver con centros inferiores. La adicciones al sexo, que tiene que ver con centros también inferiores. Por supuesto, estoy hablando de adicciones, no estoy hablando de niveles normales de consumo de una copa de vino con el almuerzo en un restaurante, o de estar con tu pareja íntimamente, en forma normal y moderada. Pero estas cosas se transforman en adicciones. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú llevas la atención aquí, la energía sube aquí y la adicción desaparece. Experimenta y ve qué te pasa a ti. Porque al final de esto, este asunto es acerca de qué le sirve a tu organismo psicofísico. Por lo tanto, en este canal vas a encontrar diferentes opciones que se te presentan. ¿Para qué? Para que pruebes qué es lo que te sirve a ti. No hay nada escrito en piedra. No es que tú tengas que seguir un camino específico o hacer ciertas cosas específicas. No. Es experimentar con diferentes cosas para encontrar lo que a ti te sirve. Otro punto que quiero mencionar es el valor de la introspección. La introspección es el mirar adentro, mirar adentro. Y que es lo que sería el opuesto, mirar afuera, sería mirar a través de los sentidos, cuando la conciencia se concentra en la información que está llegando desde el mundo circundante a través de los 5 sentidos. Eso es mirar afuera. Mirar adentro es cuando tú empiezas a mirar, la conciencia empieza a observar los sentimientos dentro del organismo psicofísico y los pensamientos. Ahí empieza la introspección. Entonces, ¿cómo te preparas para el despertar? A través de la introspección empiezas a mirar y observar qué estás sintiendo y qué estás pensando, y a separar estas dos cosas. Los pensamientos son una cosa y los sentimientos son otra muy distinta, pero te sorprendería la cantidad de gente que no tiene claro qué están sintiendo y qué están pensando en forma separada. El sentimiento es la parte femenina de la mente, el pensamiento es la parte masculina de la mente.
metafísicamente hablando. Hay que ser capaz de separar estas dos cosas. Los pensamientos se describen con una frase. Las emociones se describen con una palabra. Por ejemplo, ira. Es suficiente. Si yo te pregunto qué estás sintiendo, con una palabra lo dijiste todo. Ira, o angustia, o orgullo, o culpa, vergüenza, desesperanza, tristeza. Esas son las emociones negativas. Una palabra. Pensamientos. Un pensamiento que produce angustia, ¿no es cierto?, es voy a perder mi trabajo. Voy a perder mi trabajo es una frase, no es un sentimiento, es un pensamiento. ¿Cuál es el sentimiento que acompaña a ese pensamiento o que ese pensamiento genera? Obviamente, angustia para el que necesita su trabajo. Entonces, ¿cómo te vas preparando para el despertar? Introspeccionando, mirando adentro. La psicoterapia es valiosa en ese sentido porque tú vas al terapeuta y el terapeuta te hace mirar adentro, qué es lo que estás sintiendo. Tú le empiezas a hablar de lo que está pasando afuera y el terapeuta te dice, bueno, ¿y qué estás ahora sintiendo con eso? A medida que me lo explicas, ¿qué estás sintiendo ahora? Lo que hace el terapeuta es indicarte que mires adentro, que empieces el camino hacia adentro. Te introduce al mundo interior. Por eso que es bueno ir a psicoterapia. Y ese ir mirando hacia adentro e ir conociendo tu mundo interior de pensamientos y sentimientos lleva finalmente al despertar. Puede tomar años, pero lleva allí. Bueno, eso es todo. Espero que esto te haya servido. Son diferentes puntos que normalmente el buscador se encuentra con estos temas tarde o temprano. Hay muchos más, desde luego.